Y el tercer punto, el tercer eje de la aplicación de las políticas neoliberales es la flexibilización del trabajo. Y digo flexibilización utilizando el lenguaje que utilizan los neoliberales. La flexibilización del trabajo es romper la capacidad del trabajador para negociar colectivamente, es decir, desprotegerlo y aminorar sueldo. ¿Por qué? Porque la aminoración, el descenso de sueldo, supone una ventaja en coste para las empresas que consiguen hacer eso. ¿De acuerdo? Nosotros sabéis que en España estamos dentro de la Unión Europea, pero fundamentalmente estamos dentro de un club que es el Club del Euro, donde hay 18 países ahora mismo. Nosotros no tenemos capacidad para devaluar la moneda. Los empresarios, si pudiéramos devaluar la peseta, como se hacía antes, las empresas españolas podían exportar mucho más. Como no podemos devaluar la moneda, porque estamos en un sistema, digamos, de muchos países, lo que tenemos que hacer, o lo que quieren hacer los empresarios, y lo están consiguiendo, y estas son las recetas del FMI, de la Troika, etc., es devaluar, o sea, reducir costes empresariales en el único factor en el que tienen ellos capacidad de devaluación, que es el factor trabajo. ¿De acuerdo? Si tú produces, hay una serie de costes que son costes de producción, donde tenemos la energía, donde tenemos el factor de la materia prima, otra serie de factores que son difíciles de manejar, pero tenemos un factor que, si el gobierno está de tu parte, si hay crisis y si hay organismos internacionales que te dicen que lo que tienes que hacer, la gente parece que lo entiende, que es el factor trabajo. Si tú devalúas salario, eres más competitivo. ¿Hasta dónde se puede devaluar salario? Hasta donde la gente quiera. Hasta donde la gente quiera. La devaluación máxima de salario sería llegar a los niveles de China y de la India, donde el trabajador cobra, muchos trabajadores cobran al día 1,5, 1,8, 2 euros diarios. Hasta ahí no vamos a llegar porque sería insostenible. Pero ya hemos perdido muchísimo nivel salarial. La desregularización del mercado de trabajo, ellos le llaman de otra manera, no es más que dejar libre de convenio, libre de presión sindical, libre en definitiva a cada trabajador frente al empresario, lo cual hace que el salario baje, que el trabajador cada vez agache más la cabeza y que lleguemos a un estado de cosas en la que efectivamente hay una devaluación salarial, y eso lo van a conseguir. Y decía antes de hablar del Programa Nacional de Reforma, que voy a intentar resumir para que entendamos dónde estamos, en el marco en el que estamos. Decía antes, el lenguaje es muy peligroso. Y el lenguaje en comunicación política, es todavía más peligroso. Hay un libro estupendo de George Orwell, que no sé si lo habéis leído, que es 1984, donde se habla de esto que estoy diciendo ahora, ¿no? de la perversión del lenguaje. Se dice, en política se dice que cuando uno utiliza el lenguaje orwelliano, está diciendo lo contrario de lo que quiere decir. Bueno, pues este tipo de lenguaje es el lenguaje que utilizan los republicanos en Estados Unidos, los conservadores en Gran Bretaña y la derecha española, alemana, francesa, etc. Este lenguaje. ¿Y en qué consiste este lenguaje? Consiste, no sé si habéis leído otro libro también que tiene que ver con esto, que se llama, que es de un lingüista, de un psicólogo cognitivo que se llama George Lakoff, americano, que es un asesor de los demócratas, fue asesor del equipo de Obama, etc. Y este hombre publicó un libro no hace mucho, hace unos años, hace 7 años, que se llama No pienses en un elefante. ¿Habéis pensado en un elefante? Todo el mundo. Cuando yo te digo no pienses en la bandera de Andalucía, se te viene la bandera de Andalucía a la cabeza. No pienses en un elefante, se te viene el elefante a la cabeza. Y este hombre lo que venía a decir es que los conservadores utilizan perfectamente los marcos referenciales, los marcos del lenguaje. ¿De acuerdo? Y utilizan y engañan a la gente. Porque incluso los partidos de la oposición, la gente que está enfrente, no es capaz de utilizar otro lenguaje. George Bush, cuando llegó a ser presidente, utilizó en toda su campaña una idea, un par de palabras, que era el alivio fiscal. Y todos los medios de comunicación, desde el New York Times al Washington Post, todos utilizaron finalmente la expresión alivio fiscal. El alivio fiscal lo entendía todo el mundo. El alivio fiscal era que es más que reducir impuestos. Y a la gente le pareció una cosa buena. Y el alivio fiscal no es más que dejar más chico el Estado. Pero si tú dices, vamos a reducir la capacidad recaudatoria del Estado, vamos a reducir la capacidad del Estado para invertir en obras, en servicios sociales, en colegios, en escuelas, en hospitales, la gente va a decir, no.
Vamos a decirlo de la manera que nosotros queremos que se entienda. Alivio fiscal. La gente no entiende. Bueno, pues en España está pasando lo mismo. Aquí hablamos de gasto en dependencia. ¿Y por qué no decimos inversión en dependencia? Nadie dice inversión en dependencia. Pero es que el PSOE también dice gasto en dependencia. Izquierda Unida dice el gasto en dependencia. Es que el partido más a la izquierda de Izquierda Unida dice gasto en dependencia. Pero ¿cómo que gasto? ¿Cómo que gasto? Inversión en calidad, inversión en la tercera edad, inversión en aquellos que no pueden de ninguna manera cubrir sus propias necesidades cuando llegan a esa edad. Inversión. Inversión en servicios sociales. No lo utilizamos, decimos gasto. Decimos gasto. Incluso hemos caído en tal error que hablamos del dinero que el Estado gasta en servicios sociales, del dinero que las comunidades autónomas gastan en servicios sociales. ¿Qué es posible hablar? ¿Qué es posible no sé qué? Hablamos en términos absolutamente economistas, mercantilistas. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de personas que no tienen capacidad para cuidarse por sí solas. Y hacemos eso. Tenemos el lenguaje pervertido completamente. Porque utilizamos el marco lingüístico que ellos mismos han generado. Que no es casual. Que no penséis que es casual. Existe gente que se dedica a estudiar esto. Existen en España, como en el mundo, existen unos centros de pensamiento, en inglés se llaman think tank, son centros de pensamiento. En España tenemos un par de ellos que son las FAES, por ejemplo, el de Aznar, tenemos el Instituto de Madariaga, tenemos el Instituto Elcano, y toda esta gente, fundamentalmente las FAES, se dedica a trabajar este tipo de ideas, este tipo de conceptos. Por ejemplo, si yo dijera, os dijera a vosotros ahora mismo, vamos a tener que compensar el déficit sanitario de alguna manera y por tanto vamos a tener que pagar algo más. Esto a lo mejor la gente no le gusta. Si decimos copago, y si en lugar de decirte, mira, cuando llegues a mayor, o cuando si eres muy joven o eres muy mayor, siempre es bueno que trabajes por menos. Que trabajes por menos dinero. Es decir, si tú tienes 15, bueno, con 16 años puedes trabajar en España. Si tienes 18 años, ¿no te da digna? ¿Te gustaría trabajar? Pues sí. En vez de ganar 800, ¿por qué no ganas 300 euros? ¿Por qué no trabajas? Y a eso no le voy a decir subempleo. Ni empleo precario, le voy a llamar mini jobs. O becas. O becas. Yo sé de una empresa Jerez que va a colocar ahora con becas de trabajo a no sé cuántos jóvenes, por lo menos 40 o 50. Y le da becas. ¿En qué consiste la beca? La beca consiste en que 40 jóvenes van a trabajar en jornada completa en verano para que no se tengan que contratar 15 o 20 personas, trabajadores, y van a trabajar formándose. Y van a ganar 300 y pico de euros, 400 euros. Pero son becas. Pues los chavales lo entienden y lo asumen. Y los padres, todo el mundo estamos contentos, pues claro, están trabajando. Están aprendiendo, les van a ganar dinero, mejor que estar en la calle. Más casos, más casos. Copago, he dicho, mini jobs, más casos de perversión. El caso del gasto social, como he dicho, el gasto de dependencia. Flexibilización del mercado laboral. Ese es otro ejemplo de perversión. ¿Qué significa flexibilizar? Significa quitarle la protección social y la protección de los convenios a los trabajadores. Pero si decimos flexibilización, estupendo. Vale, estupendo. Y si decimos desindexación del... Claro, es que utilizan unas palabras, pero la peor de todas es la que venimos a explicar aquí, es la de el Programa Nacional de Reformas. No le llaman reformas, llámenle recortes, pero no le llamamos reformas, no le llaman recortes, le llaman reformas. Programa Nacional de Reforma. Bueno, pero es que eso es lo más importante de todo, pero nadie lo explica. Es decir, lo que está pasando en España desde el 2005 hasta ahora, toda la política de recortes y toda la secuencia de modificaciones legislativas de todo tipo de leyes, de todo tipo de competencias, en todos los campos y sectores, está encuadrado en un programa que viene aplicándose desde el 2005 por obligación de la Unión Europea, de la Comisión Europea, que se llama Programa Nacional de Reforma. El primer Programa Nacional de Reforma se aprobó en el 2005. Estamos en el 2013. Estamos en el 9º Programa de Reforma. Básicamente, yo lo tengo hasta impreso para que me hagáis una idea de lo que es un programa de este tipo.
Esto está insoportable por detrás, para ahorrar y en doble cara. Este es el Programa Nacional de Reforma. La perversión del lenguaje, el marco lingüístico que dijimos de George Lakoff, no piensen en un elefante. Si yo digo reforma, la gente lo entiende. Dice reforma, bueno, pues si son reformas, claro, son reformas. Si es que es necesario. ¿Por qué? Porque además el PP se ha encargado, la derecha se ha encargado en este país de decirle a todos, de decirnos a todos, que nosotros, que el Estado come la familia. Es que hemos gastado mucho. Es que habéis bajado, hay gente que ha ido a Londres, hay gente que ha ido a Italia, hay gente que se ha ido de vacaciones una semana a Muñecas. De verdad, es increíble. Es que habéis gastado mucho. Tenéis 2 coches en casa, el niño está estudiando fuera, tú eres trabajador, tú trabajas de fontanero, tu hijo está en Madrid estudiando. Habéis gastado mucho. Y la gente ha entendido perfectamente la metáfora. Ha dicho, el Estado funciona como la familia. Si hemos gastado mucho, si tú gastas más de lo que tienes, es normal que vengan las reformas, es normal que se tenga que de alguna manera corregir todo esto. Lo hemos entendido perfectamente, ¿verdad? Bueno, pues a este programa, al último programa del 2013, que se llama, como digo, Programa Nacional de Reforma, son 192 páginas. ¿Y esto qué es? Esto es todo lo que nos está pasando. Esto lo conoce muy poca gente. A mí me llamó la atención que María José me pidiera que habláramos del Programa Nacional de Reforma, porque la gente habla de puntos concretos, de objetivos concretos, de reformas concretas que se recogen en este Programa Nacional. ¿Vale? El Programa Nacional de Reforma es el contrato que firma anualmente España con la Troika, vía Comisión Europea. ¿Con qué idea? Con la idea de asegurarles a todos ellos, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo y a la Comisión Europea, que España va a cumplir con los objetivos que ellos marcan, que no son otros que objetivos directamente relacionados con el pago de la deuda. Con el pago de la deuda. Sabemos todo lo que es la deuda pública. O sea, todo esto se enmarca en lo que yo llamo la gestión del cobro. Gestión del cobro. Mire usted, yo cojo a su familia, la declaro insolvente, o a su empresa la declaro insolvente, y yo me declaro administrador concursal de España. España está intervenida desde el 2005. Y aquí lo que tenemos es una serie de... una explicación técnica para que no se entienda, para que la gente no entienda, para que los periodistas avispados tampoco se compliquen mucho la vida. Digan, esto es un latazo, tenéis que se lo lea, ya nos lo explicarán en notas de prensa más claras. Esto recoge básicamente 5 objetivos. ¿Cuáles son esos 5 objetivos? Empleo para el 74%, este plan concreto. Empleo para el 74% de las personas de 20 a 64 años. Ahora mismo estamos en una tasa del 58, 59. Objetivo número 2, inversión del 3% del Producto Interior Bruto en I+D. Estamos hablando de aproximadamente unos 30.000 millones de euros. Cambio climático y sostenibilidad energética. Educación y luchar contra la pobreza y la exclusión social. Parece bueno. No quiere esto, ¿no? Va a luchar contra la pobreza, vamos a ampliar, no vamos a reducir el desempleo, todo lo contrario, vamos a ampliar el empleo, la tasa de empleo. No habla ni de desempleo. O sea, en el programa no se habla de desempleo, se habla de tasa de empleo. Que es menos hiriente, ¿verdad? No le digo decir que el 59% de los trabajadores están trabajando, de la población activa, que decir que el 26% está en paro. Suena peor, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que estamos trabajando. Vamos a hablar de ecología, vamos a hablar de cambio climático, de educación, de lucha contra la pobreza, contra los grupos marginados. Perfecto. Bien. Pues todo eso recoge, después de todo eso, de los objetivos, se van marcando, digamos, acciones concretas para conseguir esos objetivos. Pero no nos engañemos, las acciones concretas lo que traen por detrás. ¿Veis esto? Estas tablas. Son muchas tablas, ¿verdad? Las tablas traen acciones concretas para cumplir con esos objetivos. Y las acciones concretas se refieren a lo que yo llamo reforma. Pero las acciones concretas están cuantificadas. ¿Qué significa esto? Que a la derecha te dice cuánto supone de recorte, de ahorro le llaman ellos, de recorte, la acción concreta. ¿Entendéis? Sí. La acción concreta. Es decir, esto es el compromiso de pago
que ha firmado España en el 2013 con la Troika. En el caso, por ejemplo, tengo que buscar la página para no tener que... En el caso de la ley de dependencia. En el caso de la ley de dependencia, vamos a ver. Estamos hablando de la página 23, no, 34. Bueno, lo tengo que apuntar, no hace falta que lo... Os digo alguna cifra para que entendáis lo que significa esto, el Plan Nacional de Reforma. La optimización de los recursos sanitarios y sociales. Una de las opciones. Optimización de los recursos sanitarios y sociales. Optimización, es decir, le dan la vuelta absolutamente a lo que quieren decir. Optimización es recorte. Poner a más personas, a más usuarios por médico, cargar de trabajo a enfermeras y a los auxiliares, reducir camas, cerrar horas de intervención quirúrgica, etcétera, etcétera. Eso es optimización. Eso es optimización. Bueno, esto lo tienen tasado en 150 millones de euros para el 2013. Eso es optimizar. Segunda cuestión. Segundo ejemplo, porque hay cientos. Racionalización y modernización del sistema de atención a la dependencia. Ojo, a cómo no decirlo. Racionalización y modernización. No, hombre, del sistema de atención a la dependencia. Tiene que ser unos cuantos para que los ancianos sean más jovencitos. 160 millones de euros. Menos. Ellos le llaman racionalización, es decir, van a ahorrar, y le cambiamos el verbo, van a recortar 160 millones. Tercero, garantizar la sostenibilidad. Esto ya es más duro, Esto también se lo he oído porque es más duro. Garantizar la sostenibilidad del sistema de ayuda a la dependencia. 951 millones, 58 millones. Garantizar la sostenibilidad. Es decir, esto ya es descaro total. Los mismos que se cargan del sistema te dicen que quieren garantizar su sostenibilidad. Es el descaro total, es decir, la caradura ya tremenda, supina. Yo me voy a cargar el sistema, pero lo voy a explicar de una manera para que lo entendáis todo y no os enfadéis conmigo. Vamos a racionalizar esto para que sea sostenible. Es como el sistema de pensiones. Vamos a racionalizar el sistema de pensiones. Pero no me vas a recortar las pensiones. No, te lo vamos a racionalizar para que sea sostenible. Vamos poniendo vaselina. No te equivoques. No te equivoques. Con vaselina. Totalmente Cuantificado. Le dicen a la Unión Europea, a la Troika, de la que forma parte el FMI también. Aquí vamos a quitar 958 millones, ¿vale? Modificación de la jubilación anticipada y la jubilación parcial. Ampliación del tope de 50, o sea, de la edad de 52 a 55 años, requisitos más duros para jubilación en las empresas, de hecho se suspende la obligación en las empresas de los convenios de que haya jubilación forzosa para los mayores, etc. Esto es un bastonazo, ¿no? Un pastizal, 4.800 millones. Les dicen a la Troika, mira, de aquí a esta gente, a los que se quieren jubilar, le vamos a quitar 4.800 millones. Pues está bien, ¿no? Bueno, vale, sigue. Bueno, así una detrás de otra, hasta 50 y tantos mil millones de euros. Hasta 50 y tantos mil millones de euros. Bueno, pues eso es el Plan Nacional de Reforma. Eso es el Plan Nacional el último. Pero lo peor de todo es el gran engaño. Lo peor de todo es el gran engaño que supone esto. ¿Por qué? Porque la estrategia que les obliga, entre comillas, que ha obligado a la Troika a España, esa estrategia a la que ha obligado, de la que forma parte, de la que ha formado parte, obligadamente o queriendo, o sin querer, pero al final entrando, el gobierno socialista, la última etapa del gobierno socialista de Zapatero, o del gobierno del PSOE de Zapatero, y desde que está el Partido Popular, es decir, de 2005 a 2013, en esa etapa los objetivos eran prácticamente parecidos, es decir, subir la tasa de empleo, bajar los niveles de pobreza, reducir el gasto, etcétera, etcétera. Y por deciros alguna de las, para que veáis en perspectiva lo que decía que iba a pasar, cuál era el objetivo y lo que se ha conseguido. Por deciros algo. En el 2005 la tasa de empleo, por ponerlo en positivo, era de 63,2. Es decir, de cada 100 personas que podían trabajar, estaban trabajando 63,2. Bueno, pues en el 2013 estamos en 54,6. Y se han aplicado 9 programas de reforma. 9 programas nacionales de reforma. La tasa de paro en el 2005, perdón, los parados de la regulación, los parados de más de 2 años, en números absolutos, no llegaba a 2 millones en el 2005, 1.900.000 y estamos en los 6 millones. Se ha multiplicado por 3.
Esto con 9 programas nacionales de reforma que perseguían de cara al público, de cara a los ciudadanos, de cara a la gente, perseguían una reducción de todo esto. Pero lo único que se ha conseguido es reducir el Estado, reducir servicios, ahorrar, como dicen ellos, recortar y garantizar, mientras tanto, el pago de lo que es un robo a mano armada, que es el pago de la deuda y del principal y de los intereses. ¿Sabéis cuánto se está pagando España de intereses por la deuda en el 2013? ¿Cuánto tiene esto? Este cuadro que hay aquí es el cuadro general de gastos de los presupuestos del 2013. Es el resumen de gastos. ¿Vale? Esto de cuánto va a gastar el Estado español en las principales partidas. Bueno, pues en el 2013 el Estado español tiene presupuestado solamente en pago de intereses, de la deuda 38.589 millones. 38.589 millones. Yo no sé si sois capaces de entender lo que significa esto. Es decir, esto básicamente es pagarle a una serie de gente, entre los que de oligarcas, inversores y gente con cara, que no se dicen los mercados, pero los mercados tienen cara, pagarles 38.500 y pico de millones por prestarnos un dinero que el Banco Central Europeo les presta previamente a ellos, al 1%, que después nos presta al Estado al 4, 5, al 7, depende del tipo de bono de letra que se ponga. Estos 38.000 millones suponen tanto como casi el doble de lo que se paga en España por desempleo. En España se paga por desempleo 26.000 millones. ¿Y realmente se paga o no? Porque si encima no lo pagan, El la desempleo. deuda mayor, los intereses. Sí, se paga religiosamente, pero no es que se pague, es que estamos obligados constitucionalmente, porque el artículo 135.3 que se reformó sin referéndum, con nocturnidad y alevosía por parte de Zapatero, en ese artículo, en el 2011, se incluye la obligación de pagar preferentemente la deuda, pero no solo la deuda, sino también los intereses de la deuda, antes que ninguna otra cosa. Antes que el ciudadano. Es decir, que si España, casualmente, en el 2014 no tuviese liquidez para pagar, por ejemplo, a los hospitales, tiene obligación de pagar primero los intereses y el capital, es decir, la deuda, antes, pagar a los acreedores de deuda antes que financiar los servicios hospitalarios. Cierra usted el hospital y paga. Pues esto los señores del maletín de la FMI lo han hecho en otros países. No, no, Ya. te lo puede decir mejor que yo, pero esto es un negocio creado por ellos mismos para ellos mismos. Ahora ha salido ayer. Cuando ellos llevan con el maletín a un país. Lo acabo de decir hace un momento. Somos países intervenidos y ellos utilizan esos países para gestionar su economía. El Fondo Monetario Internacional presta un dinero que se lo da a un señor de un banco, de hecho tienen cara, tienen nombre, y estos señores especulan con nuestro dinero. Vale, suman intereses y suman. Yo digo que ella no presta El Fondo Monetario Internacional dice que hay que hacer una reforma porque hay que pagar los intereses. Para que entendáis, y por no alargar mucho tampoco esto, es que tenía que apuntado, aquí lo tengo. ¿Quiénes son los poseedores de deuda española? Es decir, ¿quiénes son los que nos están virlando 38.000 millones de euros solo este año? Es que 38.000 millones de euros, vosotros conocéis mejor que yo las cifras de inversión en dependencia. 1.000 y pico de millones puede ser al año. 18.000 teníamos nosotros hasta el 2024 1.108. con una dependencia de lo En mejor toda del España, mundo. ¿cuánta es la inversión, el gasto para que nos entendamos? En dependencia, 1.000 y pico de millones de euros. 1.108 es el recorte. El recorte son los que tienen a ahorrar, ¿no? No, el recorte. Ahorrar el fin. Eso Eso es, bueno, vamos a suponer, por cuadrar números, para tener el número en la cabeza, que son 3.000 millones, 4.000 millones de euros. A algunos les puede parecer un montón de dinero, pero es que son, multiplica por, tienes que multiplicar por 10 o por 12 para llegar solamente a lo que se van a llevar por la cara El interés.
de interés en este año los que nos están prestando el dinero, que son el Santander, que tiene 50.000 millones de euros de deuda española, el BBVA, 61.000 millones de deuda española, la Caixa, 35.000 millones, o Bankia, que está encima intervenido, que es un banco público, 28.000 millones. La deuda externa, es decir, la parte que tienen otros países, está repartida entre fundamentalmente una cuarta parte la tiene Francia, una cuarta parte la tiene Alemania y aproximadamente un 9-10% lo tienen los inversores de Luxemburgo, los bancos de Luxemburgo, que es otro paraíso fiscal que nos tenemos que comer con papas. Es decir, no solo estamos intervenidos, sino que la intervención fundamentalmente supone la garantía de los acreedores hacia los acreedores de que vamos a pagarles no solo lo que nos han prestado, sino los intereses que ellos quieren que nos ponernos. Porque desde el 2009 hasta ahora, Alemania, que tiene el tipo de interés al cero, que es otra de las causas de los problemas enormes que tenemos en España, se llama Alemania, se llama Banco Central Europeo, se llama señora Merkel. Esta gente se han ahorrado desde 2009 hasta ahora 100.000 millones de euros en intereses. 100.000, porque lo que hacen es echar hacia afuera la presión de los especuladores. De manera que son los países periféricos, Italia, Portugal, Grecia, España, los que estamos pagando a ellos para que sigan ganando y sigan saqueando las arcas nacionales. Que antes también estaban los países sudamericanos como Argentina. Es que eso ha pasado. Ellos llegan con el maíz y ellos funcionan y a otros países lo implantan. Eso ha pasado en América Latina en los años 70. Claro. Lo que se está produciendo en España es, yo lo llamo así, algunas veces le llama mucho la atención, pero yo creo que se está produciendo una argentinización de España. Es decir, las élites están cada vez ganando más, la gente que no tiene trabajo cada vez se está empobreciendo más, y por medio tenemos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo y a la Comisión, lo que llamamos la Troika, saqueando. Y no solo comprometiendo nuestra existencia, sino la existencia y la vida en calidad de próximas generaciones. Porque la deuda no para de crecer, los intereses no paran de crecer. Entonces la solución, porque claro, hasta que no salgamos de la Comunidad Económica Europea, no va a haber solución. Hombre, soluciones hay muchas. Pero no la van a crear. Una de las soluciones que apuntan los economistas críticos es o echar a Alemania del euro, Pues no pagar, claro. o echar a Alemania del euro o salirse del euro. Esa es una posibilidad. Claro, Eso supone, en un primer momento, un shock. Supone tener las hipotecas en euros, pagar una barbaridad, etc. Pero a medio plazo supone una garantía. Claro, 2 años, a lo mejor, o 3 años. Horroroso. Como... Por ejemplo, la energía tú la pagas en euros, el petróleo y otro tipo de combustible lo pagas en euros, y las deudas extranjeras las tienen ya, la deuda española está en euros. De manera que si tú, imagínate, se crea la nueva peseta, la nueva peseta estaría muy devaluada y multiplicaría las obligaciones de pago. Que ya sería tarde. Pero bueno, eso sería 2 o 3 años, o 4 años. Pero España recuperaría rápidamente la capacidad de nivelar sus finanzas, lo que sería la macroeconomía, y fácilmente en pocos años, como les ha pasado a otros países. Pero que han para hecho... que llegue eso, que estallido... Claro, el tema es lo que dijimos al principio. El tema es que aquí estamos 10 personas. El asunto es que en Jerez, Cáritas el mes pasado, o hace una semana, dio un informe en el que decía que en Jerez ha aumentado un 74% su nivel de intervención. El asunto es que en Jerez hay 37.000 o 36.000 y pico de parados. El asunto es que en Jerez hay más del 50% de jóvenes en paros. Y el resto que está trabajando, la mayoría lo está haciendo en condiciones de subempleo. El asunto es que en Jerez no hay trabajo ni se le espera. Y el poco trabajo que se genera es trabajo precario. Y el asunto es que mucha gente está migrando. Pero estamos aquí 10 personas. Estamos aquí 10 personas. Y el problema es que o nos dedicamos nosotros a fomentar, a explicar, a generar este tipo de charlas, a que la gente se entere de lo que estamos y a obligar después, consecuentemente, al sistema y a los partidos políticos, a los que son de derecha y a los que dicen que son de izquierda pero que nominalmente son, o sea, que realmente son de derecha, porque cuando llegan a gobernar aplican la misma receta y dicen que no hay más remedio, o aplicamos esto o seguimos siendo unos absolutos carajotes. Y vamos a hacer mucho. Yo quería hacer la pregunta a los tres, ¿no? Que cada uno me respondiera qué es lo que ellos piensan y por qué los ciudadanos, frente a esta situación tan
tan crítica y tan grave, no responde, no da pasos hacia adelante, ni quiere enterarse de nada, ni nada. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual ustedes creéis que la gente no está aquí en esta... Por ejemplo, ¿Contesto yo? sí, y luego cada uno en su ámbito A ver, aquí en España hemos tenido un movimiento que ha sido un movimiento de referencia a nivel internacional, que ha sido un movimiento de los indignados del 15MC. Un movimiento que ha tenido cosas muy buenas y cosas, desde mi punto de vista también, regulares o malas. Cosas muy buenas, se ha movilizado la conciencia y se ha explicado a muchísima gente lo que estaba pasando. Pero ha sido una especie, por eso digo lo de regular o malo, ha sido una especie de válvula de escape a la frustración. Ha sido una válvula de escape a la frustración. Igual que al principio tuvo muchísimo seguimiento y en las concentraciones del 15M, manifestaciones, había muchísima gente, la gente parece que se sació. Y digo, ya, está bien, yo esto ya no sé, esto no vale para nada, etc. Y eso es la parte negativa de todo esto. La frustración tiene un pico y después se compensa. Igual que ahora nos parece increíble lo que va a pasar mañana o pasado, ya no nos parece tan increíble lo que pasó hace 3 años. Claro. Es decir, que nos acostumbramos a todo. Nos acostumbramos a todo. Nos acostumbraremos a ganar cada vez menos. Nos acostumbraremos a tener que pagar seguros para una cosa y para otra. Nos acostumbraremos a que nuestros hijos vivan con nosotros mucho tiempo. Y nos acostumbraremos a que se vayan fuera de España. Nos acostumbraremos. Nos acostumbraremos igual que nuestros padres y abuelos se acostumbraron a vivir en penuria y pasando hambre después de la guerra civil. Te acostumbras a todo. Yo te digo una palabra que es mucho más penosa, que no... Y termino. No, como no te acuerdes lo dices. Y Nos resignaremos. Nos resignaremos. Es muy doloroso. Nos resignamos. Claro, pero el problema está en que el sistema funciona de una manera muy perversa. A esto le llamamos democracia, que no lo es. Porque esto no es democracia. Esto es un sistema donde nosotros elegimos a una serie de gente cada 4 años para que nos representen. Por tanto, es un sistema representativo de élites políticas y de élites económicas. Porque mire usted, si usted ve a los personajes que hay en política, están los mismos durante 20 años, en diferentes sitios. Algunos son buenos, otros no son tan buenos, los hay malos y los hay muy malos. Es igual, son los mismos. Son los mismos. Y si usted evalúa después dónde van los mismos, se da cuenta de que hay una puerta giratoria para los que están muy arriba que los va a centrar en los consejos de administración de las grandes empresas de este país. De manera que no nos representan. No nos representan. Pero digo esto ¿por qué? Porque esto que llamamos democracia, que no lo es, tiene una perversión intrínseca. Y es que llamamos democracia al problema. Pero es que democracia es la solución. ¿Entendéis lo que quiero decir? La democracia es la solución. Pero si tú a la solución te la quitas de en medio porque la llamas igual que al problema, ¿qué haces? O sea, si tú a un partido que no es de izquierda lo llamas partido de izquierda, o a un señor que no es de izquierda le dices que este es de izquierda, pues es que no lo es. ¿Por qué seguimos llamando de izquierda? Pues claro, encuentras el problema de la solución tiene el mismo nombre. Por tanto, lo que hacemos es darle vuelta. Si tú a la democracia le llamas a este sistema le llamas democracia, le estás poniendo el nombre de la solución al problema. Por lo tanto, esto no tiene solución. Y entonces somos los que hablamos así, los que rezamos así, somos antisistema. Somos antisistema. No podemos resolver las cosas dentro del sistema. Posibilidad de solución difícil. Si la gente no se conciencia y la gente no coge a los políticos uno por uno, y la gente no renueva la clase política, porque a muchos de vosotros no se habrá pensado, nunca se habrá ocurrido entrar en política. Y yo digo, ¿y por qué no se entra más gente en política? ¿Y por qué no se le da la vuelta a los partidos políticos? ¿Y por qué no se le da la vuelta al sistema político? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto entrar en política? Yo estoy en política, yo milito en un partido político, yo soy socialista. Y no me da pereza, ni me tengo ningún tipo de problema por decirlo. Soy socialista. Y crean esto, pero es muy difícil estar en la política. Es muy difícil estar en la política. Pero hace falta mucha gente para que esto cambie. Mucha gente dentro de la política. Bueno, es muy difícil, pero sin embargo, cuando han asociado hasta tal punto como en Argentina, que hubo lo que el corralito, que aquí me parece que también lo hay, por los referentes y con todo, son muy correctos, sí. Cuando se siente muy asfixiado, el humano tiende ya a no poder más, mientras que Cádiz está y tengamos los 420 y todo eso,
puede ser que La no nos movemos, pero capacidad de cuando esto va a ir aguante. a asfixiar nomás, a retorcer nomás, pues posiblemente puede que pase como en Argentina, o como en Ecuador, o como ha pasado anteriormente, que reviente todo. No, pero aquí, o sea, aquí tendría que haber estallado ya antes. Sí. Historia, Esto porque pasa en otros en países, Argentina esto es pasa. otra cultura, otra Todavía historia, tenemos dinero. y aquí llevamos mucho tiempo mirando para otro lado. Pero todavía no Incluso, El desempleo en España no lo soporta ningún país. incluso él ha estado comentando movimientos como el del 15M, al cual yo lo he apoyado desde el principio, hemos estado asistiendo desde el principio, pero yo considero que han desenfocado bastante la historia. Se enfocaron, al principio estaba muy bien, pero después fueron desenfocándose. Y para mí, principalmente, el error de ellos ha sido fijarse más en cosas que pasaban en Namibia o en el Polo Sur, antes de cosas que pasaban aquí en la ciudad. Eso es lo que primero tenía que haber empezado ahí. Sí, cada uno de nosotros pensamos en colectivos como el de 15M o en movimientos que han hecho romper esta situación, ¿no? Y hemos visto que lo han conseguido y que la gente se ha concienciado. Pero si después de eso, cada uno de nosotros particularmente no tomamos una decisión de participar en la cosa y hacer cosas, por muy poco que sea. Yo sé que no se puede venir todos los días a una charla. Pues yo tengo la agenda hasta dentro de 2 meses llena. Mi compañero de Córdoba tiene la agenda no, 4 meses llena de historias. Pues eso es lo que tenemos que hacer, comprometernos cada uno de nosotros a venir. ¿Por qué hoy no han venido aquí trabajadoras de la casa ninguna? Por ejemplo, bueno, han venido 2, perdón. 3. Es una vergüenza. Es una vergüenza, pero no a este, sino ni a este, ni al anterior, ni al otro. Ahora, escucharla, verla por internet, quejarse, no sé qué. ¿Por qué no será de izquierda? No, la gente de izquierda y la gente de los sindicatos no están comprometidos. María José, yo creo que confundimos los términos, confundimos la gente que dice que es de izquierda con la gente de izquierda, y confundimos la gente que milita o que está en partidos de izquierda, que son nominalmente de izquierda, con realidades. Es decir, no todo el mundo que está en Izquierda Unida ni todo el que está en el PSOE es de izquierda. Y por supuesto, no todos los políticos que representan al PSOE o representan a Izquierda Unida son de izquierda. Eso es así, lo digo aquí, lo digo en cualquier sitio. No es cierto. No es cierto. La única verdad es que todos los que están en el PP son de derecha. Mira, es que yo no creo que el problema sean los políticos o las políticas. No, es que no es el problema. El problema es el sistema, tal como está. Es decir, tú quitas ahora mismo a los 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 políticos en España, los quitas y pones a otros 50.000 y al cabo de 3 años vuelves a tener el mismo problema. Porque el sistema es un sistema cerrado que no permite que la gente que tiene problemas pueda ser escuchada. Es un sistema que no permite que haya iniciativa legislativa popular, porque no lo permite como Suiza. Es un sistema que es tan cerrado que hace que los que están arriba al final terminen comiendo, cenando y viviendo como la élite económica. Y al final esto está cerrado. Pero que el problema, y termino, el problema no es de los políticos, sino es del sistema. Bueno, yo primero quiero comentar que me ha parecido muy interesante vuestras exposiciones, especialmente lo que tú te refieres a todos los aspectos de la crisis, ¿no? Y luego se habla con mucha frecuencia de que por qué la gente no se motiva. Bueno, entre otras cosas, hay motivos porque la gente está decepcionada. Vamos, el ser humano aquí, en ese lenguaje que tú hablabas, el lenguaje orwelliano, es que no solamente hay un lenguaje orwelliano, hay un lenguaje también orwelliano de Goebbels, que decía que una mentira repetida 10 veces se convierte en verdad. ¿Sabes lo que dijo Goebbels sobre los judíos? Le llamó la germinación del judío, le puso un nombre orwelliano, la solución final. Claro. Goebbels hablaba de su solución final, mira que diferente de lo que iban a hacer. Es lo que te quiere, y entonces la gente toda su vida oye unas cosas determinadas, no hay alternativas, y entonces se cree eso. Vamos a ver, ¿en qué pueden tener confianza si dicen que la democracia es la que determina el nivel de vida, la situación de vida, que puede hacer frente a la crisis cuando hay unas elecciones tras de otras y no pasa nada? Y todo sigue igual. Entonces, claro, llega una decepción. El gran problema es que no hay un proyecto político que hable realmente de la crisis, porque en tu exposición tú partes del concepto de crisis. Hay una crisis y a partir de eso dices esta crisis originó una política neoliberal y demás. Pero generalmente nadie habla de la crisis en sí. ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es la causa de la crisis? Entonces, para un poco explicar estas cosas hay que partir del hecho de que esta sociedad consta de dos sistemas. Uno es el económico y otro es el político, el administrativo.
Los políticos solamente tienen la capacidad de administrar las instituciones, los ayuntamientos, el gobierno, pero es una administración, es esencialmente una administración. La crisis procede de que el sistema económico no funciona. Bueno, no funciona, ha llegado a una situación de crisis que es irreversible. Es una crisis económica que tiene un nombre histórico y que tiene un nombre económico, se llama sobrecapacidad de producción. Esa sobrecapacidad de producción es un desarrollo de las fuerzas productivas tan enorme que al sistema económico le impide al trabajo, porque el trabajo lo hace en esos sistemas sofisticados de producción. Y a raíz de eso viene toda la política que tiene lugar. Porque el sistema político está al servicio del sistema económico, y eso no lo dice nadie. El sistema político es como el capataz de un cortijo. Tiene que hacer lo que le manda el amo. Y el amo, incluso no aparece en el cortijo, vive en Madrid, pero el cortijo que está en Cádiz, el capataz tiene que hacer lo que le mande el amo. Y el amo aquí es el sistema económico. El sistema económico tiene una crisis de sobrecapacidad de producción. Eso originó la burbuja, la famosa burbuja en la construcción, a través de la cual los bancos perdieron millones y millones. O sea, perdieron porque habían hecho unas inversiones que no pudieron recuperar porque la gente no podía pagar las casas. Y esa es la famosa deuda. La deuda es lo que los estados dieron para que los bancos no quebrasen. Y entonces, claro, al tener que pagar la deuda, ya no queda dinero para los servicios básicos. Entonces, el gran problema es que eso no lo sabemos, perdón, yo eso no lo sabemos, pero estoy con Juan que no podemos llamar con la solución de no poder tener el mismo problema, si ya sabemos cuál es la deuda, y ya sabemos cuál es el dinero, y ya sabemos que es la corrupción. El político no está al servicio de la economía. La clase política en este país, yo también he militado en el Partido Socialista, también he estado en la política, perdón señora, y ese no tiene nada que ver el tema. Estaba ahí. El problema es que las personas que tienen que tomar las decisiones políticas en democracia o en el sistema en el que sea son unos inútiles. Son unos verdaderos inútiles. Yo he compartido horas y horas y horas de política con Juan en muchísimos sitios. Hemos estado aquí, allí, y no me he encontrado con verdaderas personas que no saben hacer ni lado con un canuto. Y que cuando gobiernan no saben hacer lado con un canuto. Y en ese sentido, evidentemente, quien tiene el poder económico es el que va a decidir quién es el político que va a gobernar y a quién va a manejar. Una persona capacitada y formada en la política puede llegar a ser una persona joven que pueda plantarle cara al amo, porque el amo puede estar en Madrid, pero si el capataz del cortijo, el amo le dice que eso se hace así y no se hace así, a lo mejor el capataz se coge el puesto de trabajo, pero hará como se intenta hacer las cosas. Y el otro sabrá cómo verla. Que independientemente no lo otro. Después tenemos un sistema que evidentemente funciona como que funciona, y funciona en base a la corrupción. Funciona en base a la corrupción, porque el corrupto eres el inútil. Una persona íntegra con honestidad, con formación para ser médico, político o lo que sea, evidentemente no le va a ser mucho más difícil que esa persona diga sí a un corrupto o a un banquero corrupto que cualquier otro. Nos estamos desviando de... Perdona, pero no sé qué estás diciendo, yo no comparto tu opinión, porque el problema no es ni la corrupción ni las personas. Porque incluso un político que no sea corrupto, tú dices un político que es sincero, un político que es honesto, un político que no es corrupto. Un político, aunque sea honesto, no puede ir a un monopolio de la corrupción y decirle vosotros tenéis que emplear a la gente. Cuando ese monopolio, esas grandes empresas no necesitan mano de obra. Tienes que cambiar el sistema económico. Sí, yo entiendo. Esa sería la cuestión. Pero mientras tengas este sistema económico, tú no puedes solucionar porque aunque los políticos sean honestos, sean honrados, sean como... Pero ese político honrado necesita de ciudadanos. Ese es el problema. No, pero ese político honrado honesto que quiere hacer las cosas bien necesita de ciudadanos honestos, honrados y que quieren las cosas bien. Estamos siguiendo el debate que... Florencio, mira, como me has hecho una alusión directa, yo es que he dado por supuesto determinado tipo de causas y de efectos. Tú lo que has hecho es una explicación de la teoría marxista aplicada al sistema capitalista, evidentemente. No entender la realidad. Sí, no, pero es que eso que tú dices, que no sé si... Bueno, es así.
no sé si lo hace consciente o inconscientemente, pero lo que has dado es la explicación de la teoría marxista al sistema capitalista. El sistema capitalista cada cierto tiempo genera crisis, por lo que acabas de decir, por la sobreproducción. Y esta crisis en la que estamos, que yo no he entrado a explicar el por qué estamos, evidentemente coincido contigo 100%. Pero es que yo creo que se debería decir quizá lo que he entrado a explicar es básicamente el Programa Nacional de Reforma a consecuencia de lo que estamos viviendo y por qué se está aplicando. Pero evidentemente lleva toda la razón del mundo, el sistema, el problema es el sistema capitalista no va a dar otro tipo de soluciones. Y los políticos, sean buenos o sean malos, están dentro de ese sistema y forman parte del engranaje. Están a la orden. Forman parte del Están a la orden. No dentro, están a la orden. Tienen que hacer lo que le diga, bueno, según las implicaciones del sistema económico. Ahora bien, ¿hay posibilidad de corregir este sistema en el que estamos? Seguro. En Suiza tienen la capacidad de plantear iniciativas legislativas muy poco ciudadanas. En España se necesita para una iniciativa legislativa popular que va a pasar por el tamiz del Congreso 500.000 firmas. Hay posibilidades, hay mecanismos, los hay. Por ejemplo, un mecanismo como podría ser el de la revocación de alcalde. Mire usted porque tiene que esperar 4 años a elegir a un nuevo alcalde. ¿Puede la gente, hay que esperar cada 4 años, puede un porcentaje de determinados ciudadanos promover una iniciativa para que se vuelva a celebrar elecciones municipales en ese municipio? ¿Por qué no? Es un mecanismo también. No se puede. La ley electoral no lo permite, porque el sistema en el que estamos, al que llamamos democracia, pero que no es más que una democracia orgánica y representativa, pero no funciona como democracia, no permite nada más que votemos cada 4 años. No permite nada más. Y además no permite pedir explicaciones de si lo que usted dijo se cumple y por qué no lo cumple y por qué hace lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. No pasa nada. No pasa nada. Este es el sistema en el que estamos. Pero hay mecanismos de corrección, hay mecanismos de mejora. ¿Se puede salir del sistema capitalista? No nos van a dejar del sistema capitalista, se saldría por una guerra, por un cataclismo. De ninguna otra manera, por una revolución. Quítale la palabra letra, revolución. Pero tendría que ser una cuestión ya mayor de la que estamos hablando. Evidentemente hay manera de corregir eso. ¿Queremos corregirlo? Bueno, si nos ponemos todos, seguro que lo corregimos. Si nos ponemos todos. Y yo pensaba que el 15N iba por ahí. Yo pensaba que el 15N iba por ahí. Iba a conseguir este tipo de cosas. Pero no. Hombre, lo último de la Pensado. Va a tener que hacer con guerra porque no hay otro. Como guerra no podemos hacer, por eso no. Lo de que los corruptos que no tienen pena culpable de los corruptos, yo creo que el político tiene que ser honesto. Lo primero tiene que ser honesto. Porque si no es honesto, aunque lo otro, el sistema capitalista no puede hacer nada, y encima no es honesto, la credibilidad que tiene con el pueblo es muy poca. Pero el problema es que aunque un político sea honesto, él no puede dictar. Él no, pero todos son honestos. Él no le puede decir a un político, por muy honesto que sea, no le puede decir a la azucarera, oye, tú vas a emplear ahora, mira, antes había aquí cuatro fábricas de azucarera, antigua empresa. Están produciendo el mismo azúcar con un desarrollo tecnológico de la producción. El político, por muy honesto que sea, no puede ir ahora a la dirección de azucarera y decir, no, es que vosotros tenéis que emplear ahora a 500 personas. Ese es el sistema, ese es el problema. Y tendrías que cambiar el sistema. Pero tampoco, si no eres honesto, por muy honesto que sea. Pero si eres corrupto, no puedes coger el dinero que hay en inversión para tus propios fines. Es que no necesitan. El político no tiene que crear empleo. El político tiene que poner los medios para que las empresas crean empleo. Pero el político no crea empleo. Pues ese es el problema, entonces ¿para qué lo dice? Y ahora todo el mundo no va a sirve de pedir nada. Por eso el político en este sistema no sirve de nada. Claro, ese es el problema. Sí, Si no crea empleo, entonces ¿para qué sirve? Para crear los medios para crear empleo. Pero si llevamos 20 años, 30, 40 años. Que los medios los determina el sistema económico. Algo falla. Los medios no los determinan los políticos. Voy a lo mismo. El problema es que falla el sistema. Porque los políticos son incapaces de crearlo. Lo que sí es interesante, por ejemplo, lo que tú dijiste es que claro que hay soluciones inmediatas de otro tipo. Lo que ocurrió con Argentina, con el famoso Torralito. En Argentina tenían una crisis como esta, se cerraron los bancos, la gente no podía sacar dinero del banco y llegó el Kirchner, lo primero que hizo es mandar a juicio la deuda que tenían el Fondo Monetario Internacional.
y a devaluar la moneda, que antes no podía. Y se desarrolló el país y se apareció de la crisis tan enorme. Claro que hay medidas, incluso dentro del capitalismo. A ver, Argentina va por el mismo camino porque no tiene ya pocas horas y todo Bueno, eso. pero se lo puedo asegurar que le falta un telediario y medio para que pase en Argentina lo que pasó hace 15 años. ¿No? En España, si no pasa todavía para el Son las 10:15. En Argentina están robando la tindera avanzando. Si queréis cerrarlo oficialmente y seguimos hablando si queréis. Nos tomamos la cerveza